Bueno, buenos días a todos. Hoy saludé a todos, bien. Algunos vinieron a saludarme también, así que cumplimos saludar a todos. Saludamos a todos los que están allá en internet, conectados a través de internet. Y bueno, vamos a arrancar entregando este tiempo en las manos del Señor, en oración, y que sea Él el que mueva nuestros corazones a una alabanza como a Él le agrada. Padre Santo, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este día, gracias porque podemos estar aquí reunidos, un grupo de tus hijos. Gracias, Padre, porque nos permites, Señor, venir hasta aquí, a poder disfrutar de la comunión y también de alabarte juntos y de escuchar tu palabra y recordar el sacrificio y la resurrección de Cristo, Señor. Gracias por este tiempo y pedimos que muevas nuestros corazones a una alabanza sincera y honesta como a ti te agrada, y también que prepare nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Agradecemos todo y lo pedimos todos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a arrancar con la primera canción que dice, Eres. Vamos a ver. Eres el gran yo soy, eres Hijo de Dios, eres el centro de mi vida, oh Cristo. Eres Cordero fiel, eres majestuoso Rey, eres el centro de mi vida, oh Cristo, el amante de mi ser, a quien adoraré. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús. Eres mi Salvador, eres mi buen pastor, eres el centro de mi vida, oh Cristo. Eres poderoso, eres hermoso Dios, eres el centro de mi vida, oh Cristo, el amante de mi ser, a quien adoraré. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús, Jesús, Jesús. Muy bien, siguiente canción. Si la memoria no me falla, dice conmigo estás. Bien. Arranquen con Sé que un día llegará, pero bueno, terminamos cantando conmigo estás. Vamos. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos
conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Aún en la dificultad, en ti puedo confiar, firme fe. Y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Acá vemos que necesitamos, siempre que leemos la palabra, necesitamos entender un poco el contexto, ¿no? Y no es que arranquemos del vamos, la gente en ese entonces no se sentaba en mesas y sillas, como hoy hacemos, sino que en la cultura se recostaban, se ponían de rodillas o se sentaban en el piso. Por eso es que dice que ella estaba atrás llorando en los pies. No es que él estaba parado y ella estaba por detrás, sino que quizás estaba de rodillas o de alguna pose en la que estaba detrás de él. Y todo esto que le dice Jesús a Simón, de lo que ella hizo y lo que él no hizo, eran costumbres de aquel entonces, ¿no? Cuando invitabas a alguien, caminaban, no tenían zapatillas así, que te cubre todo el pie, probablemente andaban en sandalias o incluso descalzos, entonces venían con todo el polvo de afuera y bueno, se lavaban los pies, ¿no? Así como Jesús hizo después en la cena, normalmente había un siervo que quizás era el más bajo en la cadena de siervos, que se encargaba de lavar los pies. O incluso saludar con un beso también. Ni siquiera lo saludó con un beso, ¿no? Era costumbres. Y también, bueno, ungir la cabeza tiene otros también aplicaciones, pero no hizo nada de eso, cortesía propia de aquel entonces. Sin embargo, esta mujer lo hizo de otra manera. No vino con una palangana, sino que con sus lágrimas mojaba sus pies, los secaba con sus cabellos, besaba sus pies y rompió ese frasco de alabastro con el perfume, que no hago el cálculo porque no lo hice, pero se supone que no era algo barato. Y... Un año de trabajo. 300 denarios en un año un día, 300 días de trabajo de un hombre. Ahí está, gracias Walter. Esa información crucial porque uno dice, bueno, un frasco de alabastro. Hasta que no entendés bien cuánto valía ese frasco de alabastro, mirá vos. Y ahí también gracias porque me ayuda mucho a entender también los 500 denarios y los 50 denarios. La deuda de estas dos personas, ¿no? De la parábola. Y lo que me dejó pensando, lo que se me vino a la mente cuando pensé en esta parábola, fue que, bueno, el Señor me recordó de esta palabra, ¿no? Fue que estamos acá agradeciendo y recordando, ¿no? El sacrificio de Cristo. Y sabemos que si ponemos nuestra fe en Él, nuestros pecados son perdonados. Ahora, yo no digo que hagamos una competencia a ver quién es más pecador que el otro, porque Pablo nos gana. Entonces, sino hacer una introspectiva, una retrospectiva, hacia atrás de la vida de uno, y decir, de cuántas cosas el Señor no solo me libró, sino que me perdonó. Porque acá Jesús dice, al que se le perdonó mucho,
¿cuál es su respuesta? Va a amar mucho más que aquel que se le perdona menos. Y a veces el enemigo nos engaña, ¿viste? Nos engatusa, nos quiere hacer pisar el palito y pensar que, bueno, sí, Dios me perdonó los pecados, y listo, ahí está. Antes iba al infierno y ahora voy al cielo, bueno, listo, ahí está. Ahí termina todo, ¿no? El último domingo que estuve, que fue el que me tocó compartir también el mensaje, leíamos que si infringís en un punto, lo dice Santiago, si infringís en un punto de la ley, sos culpable de toda la ley. O sea, si vos mentiste, sos culpable de todo. No solo por el no mentirás, sino de no matarás y todo lo demás, sos culpable, pum, te cae toda la culpa. Y toda esa culpa la cargó Cristo en la cruz. Entonces, ¿cómo yo hoy en día, esta es la pregunta para que nos hagamos, cómo yo hoy en día estoy demostrando que amo a Dios? La otra vez leíamos que la obediencia real, la obediencia que realmente vale, es aquella que nace de amor a Dios, ¿sí? Y me deja pensando, ¿no? Ese amor es equivalente a lo que yo sé que yo era culpable y me fue perdonado. Entonces, ¿cómo estoy demostrando mi amor a Dios? ¿No? Hoy estamos recordando el sacrificio y la resurrección de Cristo, pero estamos recordando que hubo algo que lo llevó a Él a ese lugar, el amor, pero también el pecado lo llevó a ese lugar porque ese pecado impedía que nos relacionemos directamente con Dios. Entonces Él fue, cargó ese pecado, toda esa culpa mía, tuya, de todas las personas, aquellos, aún de aquellos que no creen también, la carga ahí y deja abierta la puerta para el perdón de Dios. Y uno dice, y a veces me lo tomo a la ligera, ¿no? Todo ese viaje de un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y que se encapsula en un bebé, y crece, y pasa el tiempo, y tiene hambre, y tiene sueño, y está cansado, y siente dolor, se desmaya llevando la cruz, todas esas cosas, ¿no? Y a veces uno se deja llevar por el día a día y no hace una meditación de todo eso, de cuánto a uno se le ha sido perdonado. Y fíjense que esta mujer sabía lo que ella era, sabía lo que los demás pensaban de ella, y sin embargo fue, no le importó nada, fue, y uno quizás diría, pero está pasando vergüenza, ¿qué está haciendo? ¿Qué? Todo el mundo sabe lo que es, de qué te la das, y sin embargo ella fue, y acá Jesús nos dice, tu fe, fue con fe a Jesús y le demostró en hechos, en algo visual, comprobable, su amor. Y fue con fe y él le dijo, tu fe te ha salvado, ven en paz. Tus pecados te son perdonados. Y me deja pensando, ¿no? En qué cosas hago yo que se exteriorizan hacia afuera, hacia los demás. Porque quizás uno tiene esas actitudes en lo privado de su hogar, de su casa, de su habitación, pero ¿qué tan demostrable es mi amor a Dios hacia los demás? No para que me vean, sino para entender si realmente estoy amando a Dios al punto de no me importa lo que digan los demás, yo sigo a Dios y yo salgo afuera y anuncio que Cristo murió por mis pecados y cambió mi vida. ¿Qué tanto de eso, de esas cosas hago? ¿No? Y me dejo pensando y quería compartirlo aprovechando que estamos acá en la cena, en la celebración de este recordatorio que no tiene poder ni nada raro, sino que simplemente recordando a aquel que sí tiene poder y aquel que hizo la obra. En el pan, en el vino, recordando el cuerpo que fue lastimado y la sangre que fue derramada, esa sangre que nos limpia de todo pecado. Y bueno, recordemos ese gran sacrificio de resurrección, pero también meditemos en lo que se nos ha sido perdonado. Cada uno quizás tendrá sus cosas que recordar y ponerse delante de Dios y decir gracias porque me perdonaste de esto. Yo, a pesar de que era así o asá,
me perdonaste. Y bueno, pedirle también ayuda para que nos enseñe, nos muestre de qué manera obedecerle. Si tenemos un amor sincero, Él se va a encargar de hacer todo lo necesario para que hagamos las cosas como Él haga. Así que recordemos este sacrificio con ese pensamiento, ¿no? ¿Qué tanto me ha perdonado y qué tanto le amo en base a ese perdón? Padre Santo, gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias porque no solo quedó ahí, sino que también resucitó con poder y se manifestó, Señor, a personas, mostrando que era Él con sus heridas y que no era un espíritu, sino que también tenía hambre, Señor, y se manifestó por un tiempo y luego subió a estar en tu presencia. Gracias, Padre, porque hoy podemos en este tiempo disfrutar de la gracia, Señor, que se derrama a todos aquellos que ponen su fe en esa gran obra redentora, en ese gran Salvador. Y gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de, en vez de hacer tú la obra que tranquilamente la podías hacer, nos permites a nosotros el privilegio de comentar, Señor, de profesar, de anunciar tu evangelio. Que los ángeles les encantaría hacerlo, pero tú decidiste dárselo a personas débiles, a personas que luchan cada día con la carne, con el pecado, con el enemigo, con las tentaciones. Y Señor, gracias porque nos has perdonado tantas cosas, Señor. Ayúdanos a corresponder a ese perdón con amor, Señor. Con amor hacia ti y que ese amor nos lleve a una obediencia honesta y como a ti te agrada, Señor. Aquella obediencia que construye, como también dice tu palabra, oro, piedras preciosas, Señor, y que cuando pase por el fuego no se consumirá y será entregada a ti, Señor, para tu gloria. Gracias, Padre, por ese sacrificio, gracias por el cuerpo de Cristo que sufrió tanto, Señor, no solo física, sino también emocionalmente, y que fue entregado allí en la cruz por amor a nosotros. Agradecemos, Padre, y pedimos que nos sigas enseñando y mostrando a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, también por la copa amarga que tú tuviste que tomar, Señor. Cuánto sufrimiento allí en el huerto, pero cuánto triunfo en la resurrección. Gracias, Padre Celestial, porque hacemos memoria del sacrificio de tu Hijo, el Cordero Perfecto, dedicado desde antes de la fundación del mundo a dar su vida por cada uno de nosotros. Gracias por esa sangre derramada que cubre perfectamente, fue el sacrificio perfecto que era necesario para que tu santa justicia quedara satisfecha.
Qué profundidad de amor, oh Dios. Gracias, Padre Celestial, porque como hemos cantado también, no éramos nada, pero tú nos diste valor. Gracias, Señor, porque no es por nuestros propios méritos que estamos aquí. Somos hijos tuyos, lo proclamamos y lo seremos por toda la eternidad. Simplemente por la obra de Cristo. No hay méritos en nosotros. Te alabamos, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Oremos por la ofrenda. Señor, cuando tratamos de sacar equivalencias en lo que dio esta mujer, quedamos lejos. Pero nos has dado, Señor, nos has dado la salvación, la vida eterna, tu presencia. Y también nos das lo material. Reconocemos que comemos, nos vestimos, vivimos, gracias a lo que vos nos das. Lo recibimos del trabajo, de otros ingresos, lo reconocemos que vienen de ti. Y de esa que tú nos das queremos ofrendar para tu obra. Gracias por el privilegio que nos das de participar en ello. Bendice esta ofrenda, Señor, y ayúdanos a ser dadores, alegres, porque eso es lo que tú pides. Qué bien nos hace saber que con esta ofrenda otras personas pueden alcanzarte, pueden conocerte o pueden mitigar sus necesidades. Te alabamos, Señor, en este tiempo por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sigue haciendo ruido. Bien, buenos días. Estamos acomodando todos los papelitos. Acá está el orden por un lado y el orden por el otro lado. Eso está bueno. Bien. Me quedó picando la frase esa que compartí en la oración. Porque a veces nos creemos. ¿Cómo se salvó Dios conmigo? Y la gran realidad no era nada.
Y ahora tampoco somos nada. Como dice Pablo en Corintios, somos el vaso de barro que tiene valor porque adentro hay una perla de gran precio. Y la perla de gran precio es la habitación de Dios en nuestro interior. Es Dios quien está viviendo a través de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. No por mérito nuestro, no por obras para que nadie se hinche el pecho diciendo me merezco tal o cual cosa, o no me merezco esto o lo otro. Bueno, todo esto es una digresión inicial, nada que ver con el mensaje. Vamos. Es como que me olvide de la falta de costumbre. Bien. Fidelidad y obediencia a Dios en todo tiempo. Es como una declaración inicial. ¿Sí? No vamos a quemar el mensaje, lo vamos a ir viendo de a poquitito, pero estos incidentes ocurrieron para servirnos de ejemplo. Sí, en la Biblia tenemos mucha historia, especialmente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. Y Pablo está diciendo que cada una de estas cosas que están ahí no es para chequear y comparar con la historia si los científicos descubren que lo que dice la Biblia es verdad o no. La verdad no me importa. Si lo dice la Biblia es verdad, por un lado. Pero ¿para qué me sirve conocer muchas cosas que por ahí pasarían, qué sé yo, qué me agrega tal o cual cosa? Pablo nos dice que estas cosas, estos incidentes, ocurrieron para servirnos de ejemplo. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Cuándo estuvo escrito esto? Casi 2000 años, ¿eh? Faltarían, esto fue alrededor del año 60, así que faltarían unos 40 años nada más para cumplir los 2000 años. O cuando el mundo se aproxima a su fin. Bueno, si aquel tiempo estaba más al fin, nosotros estamos 1000 años más cerca, ¿sí? Y las señales están mucho más cumplidas que aquellas. Acordate que estamos en el 6010. Exactamente. 6010. Y vos lo sabés porque vos sos judío, pero yo no. Doble nacionalidad. Exactamente. Doble nacionalidad. Ahora, lo que viene es un versículo que lo sabemos de memoria. ¿Sí? Si ustedes piensan, acá en Crónica el escritor no, entendemos que fue Esdras, fue medio piadoso y no contó todas las cosas. El de Reyes fue más taxativo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, lo mismo que su padre Roboam. ¿Sí? De esa cultura o de esa estructura, de esa educación, venía Asa. ¿Sí? Bueno, vamos a ver todo esto. Cuando Abías murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después su hijo Asa lo sucedió en el trono. Y hubo paz en la tierra por 10 años. Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. Pues Asa, y ahí me comí el acento, se preocupaba por obedecer al Señor su Dios. ¿Sí? Acá hay algo que a veces, después lo vamos a desarrollar un poco más. ¿Sí? Parecería como que la obediencia de Asa a obedecer los mandatos de Dios fue producto de la paz. La realidad después dice que es al revés. Producto que él buscó a Dios en su vida, producto de que él obedecía a Dios y buscaba que el pueblo también obedeciera a Dios, hubo paz en el reino. ¿Sí? Versículo 3. Hizo demoler los altares paganos que estaban en los cerros, destruyó las piedras sagradas e hizo pedazos la vergonzosa imagen de la diosa Cera. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados,
y que obedeciera su ley y sus mandatos. Eliminó las imágenes del dios Sol que estaban en los cerros y los altares para el incienso que había en cada una de las ciudades de Judá. Y Dios dio paz a su reino. ¿Sí? Ahora, estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando no del reino del norte, que desde Jeroboam para abajo todos los reyes realmente ofendían a Dios con su conducta. ¿Sí? Hubo quien más, quien menos, pero bueno. Ninguno buscaba al Señor, buscaban sus propias demás. Jeroboam por miedo creó su propio culto, creó sus propios dioses, creó sus propios sacerdotes. Estamos hablando del pueblo escogido de Dios, que tenía todas estas imágenes. Uno cuando lee la descripción, en cada lugar alto había algún lugar de adoración. ¿A quién? A alguna deidad que no era Dios. Bueno, ¿qué es lo que hizo Asa? Destruyó todo eso. Fíjense el nivel de idolatría. Párrafo aparte. ¿Quién fue el que introdujo la idolatría en Israel? Salomón. ¿Qué dijiste? Yo, el primer rey, Jeroboam. No. En todo Israel, cuando el pueblo era unido, Sí. el que introdujo la idolatría fue Salomón. Producto de, la cantidad de chicas que tenían su harén. Y para conformarlas, cada cual tenía su dios y bueno, dale. La culpa era de la mujer. Sí, no, por supuesto. Ya lo dijo Adán, la mujer que me diste. Pero bueno, no, simplemente para que vayamos uniendo un poco la historia. Toda la idolatría que hubo en Israel fue puesta por Salomón, implantada. Y a partir de ahí cada cual hizo, no echemos toda la culpa, él fue el que abrió la puerta, los demás pasaban y algunos con la puerta más abierta, otros más cerrada. ¿Sí? Hoy día la realidad es que no tenemos ídolos físicos como tenían ellos. ¿Sí? Nuestros ídolos ya no son imágenes talladas, nuestros ídolos modernos son otros y tenemos que identificarlos para erradicar la idolatría de nuestra vida. Nosotros muchas veces no podemos eliminar el ídolo. A veces venimos con una cosa que cada uno sabe con qué tiene que luchar, pero podemos eliminar la idolatría de nuestra vida. ¿Sí? Se dicho, yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, sí puedo impedir que formen nido dentro de ella. ¿Sí? Por ahí cada uno de nosotros tenemos ciertas tendencias naturales. ¿Qué nos llevan? Por formación, por deformación, por lo que fuera, a tener ciertas debilidades. Por ahí no podemos erradicarlo porque forma parte de 30, 40 y otros más años de historia, de mi vida. Pero lo que puedo eliminar es la idolatría. La inclinación de mi corazón, de mi persona, a perseguir esos ídolos. Un ídolo es todo aquello que ponemos por sobre nuestro Dios en nuestro corazón. Un ídolo es algo o alguien que consideramos más importante que Dios en nuestra vida. Negocios, trabajo, estudios, noviazgos, esposas, esposos, hijos, diversión, etcétera. Pónganle todos los etcétera que ustedes quieran. Sí, sean creativos en eso y analícense. Bien, ¿qué puso Salomón? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Sí, producto de esto es que tuvo esta paz Asa durante sus primeros 10 años de reinado. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra con él durante todo ese tiempo.
porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. Y Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos las ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz en todo su territorio, en todo el territorio. Así que continuaron con estos proyectos hasta completarlo. No fue bueno, vamos a hacer algo, que tengo que hacer, no hago más. No, los completaron, fortificaron todas las cosas. Ahora bien, ¿qué podemos sacar de todo esto? El tiempo de paz no es para descansar ni para estar ocioso, sino para prepararse para las dificultades futuras. La obediencia a Dios conduce a la paz con Dios y con los demás. Ahora, venir a la iglesia, participar de los servicios de oración, no es suficiente para conseguir paz con Dios, así como también asistir más a la iglesia o hacer buenas acciones tampoco nos darán paz si no eliminamos de nuestra vida los hábitos pecaminosos. Debemos pedirle a Dios continuamente que nos ayude a eliminar de nuestra vida toda fuente de tentación. ¿Sí? Es algo que nosotros tenemos que tener presente. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Para qué sirve el tiempo de paz? ¿Para descansar? Bueno, Asa nos enseña que no. Él no descansó. Lo que hizo fue prepararse para las dificultades futuras, que le vinieron, ¿eh? Las fortalezas espirituales de nuestra vida se levantan en tiempos de paz y no durante las batallas. La mayoría de los cristianos hacemos lo contrario del rey Asa. Nos fortalecemos en Dios cuando estamos atravesando la batalla o la prueba, oramos, ayunamos, cuando estamos pasando por la dificultad. Pero en tiempo de paz nos olvidamos de nuestra vida espiritual, descuidamos la oración, descuidamos nuestro altar personal con Dios. Es una frase que la copié, me gustó, lo que viene a continuación. No vivamos un cristianismo de trincheras de guerra, que es lo anterior, que es lo que generalmente, tengo un problema, y oren, hermano, ayunamos, hacemos de todo. Eso es cristianismo de trinchera de guerra. Edifiquemos nuestras fortalezas en tiempo de paz en nuestra vida, fortalezcámonos en Cristo para que cuando la prueba venga estemos listos en fe. Y esto es otra cosa importante. Debemos decidir con calma cómo enfrentaremos las tentaciones, mucho antes que sintamos la intensidad de la tentación. ¿Qué hago cuando me paro delante de una confitería? Todos los sentidos, ¿eh? La vista. Sacas la billetera. Sí, voy con plata, ya por las dudas. Uno lo lleva por las dudas y, bueno, ¿qué hacemos? Pero no en el momento, porque en el momento nos agarró ya, nos ganó. Previamente. Le leo de vuelta. Debemos decidir con calma cómo enfrentaremos las tentaciones, mucho antes que sintamos la intensidad de la tentación. Bueno, y ahora vienen los problemitas. 10 años de tranquilidad. Cierta vez, un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército de 1.000.000 de soldados y 300 carros de guerra. Avanzaron hacia la ciudad de Maresa. Por eso Asa desplegó sus ejércitos para la batalla en el valle al norte de Maresa. Estuve buscando un planito y la verdad que no encontré nada. Pero bueno, para que nos ubiquemos. El versículo que salté decía que el ejército que tenía a disposición Asa era de 580.000 soldados. 300.000 de Judá, 280.000 de Benjamín. Enfrentaban un ejército del doble, más los 300 carros de guerra. ¿Sí? Bueno, esta ciudad Maresa está más o menos Jerusalén, 40 kilómetros abajo. ¿Sí? Más o menos para que nos ubiquemos, y acá Pilar son 50. A mitad camino. Estaban cerquitas. Entonces, Asa, ¿qué hizo? Clamó al Señor.
¿Y qué le dijo? Oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no dejes que simples mortales prevalezcan contra ti. Sabemos, estamos leyendo algo que ya está, tuvimos que haber leído, así que sabemos cómo termina la historia, ¿no? Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. No sabemos cómo fue. Fue obra de Dios. Porque dice, a los etíopes en presencia del ejército. No sabemos si el ejército salió a pelear y Dios le dio la victoria o pasó algo. Y Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar y cayeron tantos etíopes que no pudieron reagruparse. Gerar, búsquenlo después, está a otros 40 kilómetros más abajo. ¿Sí? Jerusalén, Maresa, Gerar. Ya los tipos huían para su casa. Bueno, derrota total. De tal manera que no podían reagruparse. El Señor y su ejército lo destruyeron y el ejército de Judá se llevó un enorme botín. Ahora, ¿qué pasó mientras que estábamos por ahí? Estamos en la zona. Mientras estaban en Gerar, atacaron a todas las ciudades de la región y un terror de parte del Señor se apoderó de la gente. Como resultado, también se llevaron un enorme botín de esas ciudades. Además, atacaron los campamentos de pastores, capturaron muchas ovejas, cabras, camellos, antes de regresar a Jerusalén. ¿Sí? Victoria total. No solamente sobre los etíopes, ya que gastamos nata para llegar hasta acá, bueno, consigamos algo para pagar la vuelta. Y pagar la vuelta fue llevarse todos los animales que estaban ahí en todos los pueblos de la región. Los pueblos de la región lo querían matar a los etíopes, porque ellos estaban tranquilos. Vinieron los etíopes, le sacaron a Asa y su ejército, Dios le dio la victoria y se quedaron sin nada. Cuando confiamos en Dios en nuestras batallas y no en nuestra capacidad económica o intelectual o en amigos, el Señor nos da la victoria. Él pelea nuestras batallas sin importar cuán grande sea nuestro enemigo. Se terminó el capítulo 14, vamos al 15. Luego, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de Jerusalén de la batalla, y le dijo, escúchame Asa, le gritó, escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. En nuestra relación con Dios, si lo buscamos de corazón, lo vamos a encontrar. Cuando lo dejamos de lado, no es que el Espíritu Santo se nos va, pero el Espíritu Santo deja de dirigir nuestras decisiones. Ahí es cuando nosotros decimos, Dios me abandonó. No, vos lo dejaste costado, hasta allá. ¿Vieron el dibujito de las 4 leyes, no? Donde está el trono del corazón, está la cruz. Y después, se fue al costadito allá. Está. Pero en el trono del corazón estoy yo. Bueno, esto pasa. No es que Dios nos abandona. Somos nosotros que dejamos de darle a Dios el primer lugar que le corresponde en mi vida. Tomamos las decisiones que nos parecen bien y después nos quejemos a Dios de las consecuencias. ¿Sí? Tengamos presente esto en nuestra vida. No es que Dios nos abandona. Dios nunca nos abandona. Somos sus hijos. Y no vamos a dejar de serlo. Pero si lo dejamos de considerar, lo bajamos del sitial de honor, del primer lugar en nuestra vida, vamos a tener que afrontar las consecuencias de las decisiones que tomamos en nuestra propia voluntad y no en la voluntad de Dios. Y ahí es donde vamos a tener que lamentarnos. ¿Sí?
Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñaran y sin la ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, el Dios de Israel, lo buscaban y lo encontraban. ¿Sí? Esto es una síntesis muy rápida del libro de Jueces. Y bueno, también de nuestra vida. ¿Sí? ¿Estamos cerca del Señor? Perfecto. Y después nos agarra el bajón. ¿Sí? Pero Dios, acá este no dice Dios es fiel. Dios siempre es fiel. No, este dice, Cristo vive y reina. ¿Sí? Que me criticó mucho mi señora por este y reina más grande, pero creo que es lo que hay que resaltar. Seguimos. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. Versículo 7, pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes porque su trabajo será recompensado. No nos olvidemos de esto. Hay un dicho popular, no es un versículo bíblico, que dice Dios no es deudor de nadie. Es una realidad. ¿Sí? Dios le va a dar a cada uno lo que le corresponde. Se me escapó, creo que es en Hebreos, que se usa, que el Señor va a recompensar nuestra obra en Él. ¿Sí? ¿Cuándo el tribunal de Cristo se encargará de ello? Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías el profeta, se armó de valor y quitó los ídolos detestables de la tierra de Judá. Ya lo había sacado, pero siguió diciendo un peinado más fino. Y de Benjamín, así como de las ciudades que había conquistado en la zona montañosa de Efraín. Esto de Efraín era el reino del norte. ¿Sí? Además reparó el altar del Señor que estaba en la antesala del templo del Señor. Versículo 9. Después Asa convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín, junto con la gente de Efraín, Manasés, Simeón, que se había establecido en ellos. Pues muchos de Israel se habían mudado a Judá durante el reino de Asa, cuando vieron que el Señor, su Dios, estaba con él. ¿Sí, hermanos? Cuando andamos en los caminos del Señor, ¿quiénes se nos van a arrimar? Aquellos que buscan los caminos del Señor. Es así. Cuando andamos en los caminos de nuestra vida, se nos van a arrimar los amigos que la vida nos supo dar. Tengamos presente eso y analicemos nuestra condición espiritual a partir de allí. ¿Sí? La gente se reunió en Jerusalén a fines de primavera durante el año 15 del reinado de Asa. Entre el 10 y el 15 se dio esta pelea con los etíopes. Y luego, versículo 12, hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda la alma. Decidieron que todo el que se negara a buscar al Señor, Dios de Israel, sería ejecutado, fuera joven, anciano, hombre y mujer. Bueno, esto dejémoslo para que entienda. Porque era así. Eran, o vení conmigo o te corto la cabeza. Ojo, formaba parte de también lo que el Señor había ordenado. Cuando leemos las leyes, por ahí un papá tenía al hijo que era rebelde y contumaz y rebelde, dice la Biblia. Bueno, chao, lo llevaba a los ancianos, lo apedreaban afuera de la ciudad. Se acababa. Se cortaba de cabeza el problema. Bueno, acá también. No tenemos que salir a matar a los demás, pero sí hablarle del amor de Dios. Todos los de Judá estaban contentos con el pacto porque lo habían hecho de todo corazón. Con fervor buscaron a Dios y lo encontraron. Y el Señor le dio descanso a sus enemigos en todo el territorio. Y acá vemos el ejemplo del rey también, versículo 16. El rey Asa quitó a su abuela Maaca. En la Biblia dice la mamá, pero era la abuela. Maaca era la hija de Absalón, ¿sí? Y era la abuelita de Asa.
de su puesto de reina madre. Sí, no era la esposa, pero sí, seguramente tenía ceremonialmente alguna posición de honor, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Cera. Derribó el poste obsceno, lo hizo pedazos y lo quemó en el valle del Cedrón. No lo hizo de noche, lo hizo de día. ¿Sí? No lo hizo escondido. Es que él tenía que dar el ejemplo. Y eso nos llama a los que tenemos responsabilidad. ¿Sí? Primero, no tener compromiso familiar. Él agarró a su abuelita, la quería o no la quería, no sé. Pero tenía un sitial de honor. ¿Saben lo que quiere decir irreprensible? El término irreprensible, ¿de dónde viene? Bien, Leo. De no tener un hilacha de dónde engancharse. Y él tenía ese hilacha. Porque el pueblo le podía decir, che, está todo bien, me quemaste el lío, estoy de acuerdo. Tu abuelita que está en tu casa, ¿qué pasa? Los compromisos familiares, tengamos mucho cuidado con eso. ¿Sí? No esculpemos las faltas. Nuestro compromiso es con Dios. ¿Sí? Sigamos adelante. Pues ya la hora. Aunque, por más que peinó fino y todo, no se eliminaron de Israel todos los pequeños santuarios paganos que había en las colinas. Asa igual se mantuvo fiel a Dios durante toda su vida. Se ocupó de devolver al interior del templo la vasija de plata y oro que él y su padre habían dedicado al Señor. No volvió a haber guerra sino hasta el año 35 del reinado de Asa. Esta fecha es, algunos dicen que es otra, no importa, no nos vamos a pelear por la fecha. Entramos al capítulo 16. Segunda Crónicas 16, o sea, año 10, paz. Entre el año 10 y 15, guerra. Del año 15 al 35, vaya a saber qué pasó en estos 20 años, dice que hubo paz. Pero ¿qué pasó en el corazón de Asa? Porque él siguió ordenando, limpiando y todo lo demás. Pero bueno, acá vemos que su reacción no es la misma. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, le declaró la guerra a Judá y fortificó la ciudad de Ramá con el fin de bloquear la ruta de comunicación de Judá. Le vino a mojar la oreja. Sí, nosotros lo decimos así. ¿Saben dónde quedaba Ramá? 6 kilómetros de Jerusalén, 6 kilómetros. Como de acá a la estación de Santos Lugares, calculo yo. Bueno, fortificó la ciudad esa para que nadie pudiera entrar y salir de Jerusalén, por lo menos hacia el norte. La reacción de Asa fue, ya sabemos cómo termina la historia, pero si venimos, decimos otra vez, le plantea a Dios el problema. Tomó la plata y el oro del templo y del palacio real y enviarlo a Ben-Hadad, el rey de Siria, en Damasco, con este mensaje. Antes había juntado toda la plata y el oro, la mandó al templo. Ahora no solamente sacó la plata y el oro del templo, sino que lo que había en el palacio también se lo mandó a Ben-Hadad. Te propongo que renovemos el pacto de seguridad mutua que existía entre tu padre y mi padre. Te envío esta plata y este oro para que rompas tu alianza con Baasa, rey de Israel, con el fin de que se marche y me deje en paz. Reino del sur, reino del norte, sí. ¿Qué le dijo? Hueva, te doy todo esto. Había un pacto entre tu papá y el mío. Vamos a renovarlo. Por la duda yo te mando algo para, ¿sí? Plata y oro. Atacalo. Entonces, este ve que me está atacando a mí, lo están atacando a él, se va. ¿Ingenioso? Genioso. ¿Sí? Bueno, Ben-Hadad accedió a la solicitud del rey Asa, así que movilizó sus ejércitos para atacar a Israel. Destruyeron las ciudades de Dishon, Dan, Abel, Magín y todos los centros de aprovechamiento del Neftalí, todo lo que era la parte norte del reino de Israel. ¿Sí? Tan pronto como Baasa, rey de Israel, tuvo conocimiento de lo que ocurría, desistió de la fortificación de Ramá. Y luego el rey Asa y el pueblo de Judá se dirigieron a Ramá y se llevaron las piedras de construcción y la madera para usarlas en
la fortificación de Geba y de Mizpa. ¿Sí? ¡Bingo! Resultó la jugada. Se me fueron. Baasa se fue a su ciudad donde tenía su palacio. ¿Sí? Dejó ahí todas las piedras. O sea que, ¿qué es lo que hizo Baasa? Comprar con oro y plata todos los materiales con que iba a fortificar, porque es lo que dejó Baasa, con lo que iba a fortificar 2 ciudades que estaban en el norte, o sea, cubriendo en el norte del pueblo del reino de Judá, cubriendo la posible invasión, nueva invasión. ¿Sí? 2 ciudades que fortificó con todo esto. Le salió redondito el chiche, le costó. Pero bueno, en ese momento no le daban tanta importancia a la plata y el oro como nosotros ahora. Tengamos, pero resultó. Versículo 7, ya estamos terminando porque ya se me fue. En aquel tiempo el vidente Anani fue a hablar con el rey Asa y le dijo: por cuanto depositaste tu confianza en el rey de Siria, en lugar de acudir al Señor tu Dios, el ejército del rey de Siria se ha escapado de tus manos. Y acá viene lo que le dice. ¿No te acuerdas de lo que aconteció a los etíopes y a los libios y a su inmenso ejército con todos sus carros y jinetes? Ah, pero en aquella oportunidad pusiste tu confianza en el Señor y Él los entregó en tus manos. Y este versículo sería bueno que lo subrayemos. 16:9, porque los ojos del Señor recorren todo el mundo para poner su poder a favor de quienes les son fieles. Es una humanización de Dios, ¿sí? Dios está presente siempre y digamos que el concepto de ojos es humano, ¿sí? Pero Dios está pendiente de nuestras actitudes para mostrar su poder en favor de quienes lo son fieles. ¿Y qué le dice? Locamente hiciste esto. De hoy en adelante habrá guerras contra ti. Dios se molestó por esta situación y mandó un profeta para exhortarlos. Versículos 7 a 9, que es lo que leímos. El Señor le recordó que cuando confió en Él, Dios le dio la victoria contra un ejército mucho más grande, y esta vez actuó locamente, dejando de lado la ayuda del Señor y confiando en la ayuda de un rey pagano. Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, cometemos el mismo error del rey Asa. Ponemos nuestra confianza en los hombres y menospreciamos el poder de nuestro Dios. Y tenemos que escuchar la voz de Dios que nos dice: locamente hiciste, actuaste locamente, actuaste en forma insensata. Bueno, ¿qué hizo Asa? Estaba tan enojado con el vidente por haberle dicho esto, que lo mandó a la cárcel. Al mismo tiempo, trató con crueldad a varias personas de la ciudad. Es como cuando estoy yendo con el auto y se me prende la luz roja del aceite. Y le pego una trompada al tablero porque se prende la luz roja. Y terminó fundiendo el motor porque me quedé sin aceite. Es decir, no mates al mensajero, que lo que te está confrontando es con la verdad de Dios. Cambia, date cuenta. Pero no solamente hizo eso, sino que también empezó, se ve que hubieron otros que se sumaron a ese reclamo. No se olviden que hubo gente que se arrimó a él. ¿Por qué? Porque él seguía los caminos de Dios. Se ve que algunos de estos también se sumaron al reclamo. Empezó castigo para todos. ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 139? Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, señálame lo que en mí te ofende y guíame por la senda de la vida eterna. Salmo 139, 23 y 24. Estamos terminando. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una grave enfermedad de los pies, pero no le presentó el problema al Señor, sino que confió en los médicos, y así que murió en el año 41 de su reinado. Y acá tengamos cuidado, porque a veces, confiando en esto, nos equivocamos también.
El problema de Asa no fue buscar al médico, sino que no buscó a Dios. Que le podía haber dado la solución a través de los médicos, ¿o no? Al no buscar a Dios, puso toda su confianza en el hombre, nuevamente. O sea, había un principio de vida que había cambiado. Ya cuando se enfrentó con Baasa, confió en Ben-Hadad, la solución humana. Que fue inteligente, sí, fue inteligente. Que dio resultado. Pero no era lo que Dios quería, que lo buscara a él. Y puso toda su confianza en el hombre y se olvidó de confiar en Dios. Creo que ese es el título que pusimos, fidelidad y obediencia a Dios en todo tiempo. Eso será recompensado. Lo otro, bueno, cada cual sabremos, porque nadie está exento, por experiencia propia, afrontar las circunstancias. Ahora, nuestro Dios, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias, oh Dios, por tus promesas. Gracias, oh Dios, también por estos ejemplos que nos hablan al corazón y nos guían, Señor, para que podamos tomar decisiones correctas. Danos la sabiduría para hacerlo en el momento correcto. Ayúdanos, Señor, a descubrir aquellas cosas que idolatramos, aquellas cosas que ocupan tu lugar en nuestro corazón. Que podamos dejarlo de lado, podamos desecharlas. Y como decía allí en el Salmo 139, examínanos, oh Dios, mirá nuestro corazón. Fíjate si hay cosas que nos alejan de ti y danos la sabiduría para poder elegir lo correcto, que es honrarte a ti por sobre todas las cosas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.